Buenas tardes, Rabino, mucho gusto. Nuevamente nos encontramos en la ciudad de Guatemala, una vez más conversando con el Rabino Yehudá Ben Israel con relación al tema el desierto de las naciones. Específicamente, Rabino, hemos estado platicando ya 3 episodios el tema de Mashiach y su relación con la Torá, su relación con la casa de Israel y con la casa de Judá. En nuestra última conversación hablamos un poquito sobre el tema de la bendición que nuestro padre Jacob le dio a sus 12 hijos, específicamente la bendición que le dio a Judá, en donde mencionaba un personaje que le llamó Shiloh. Y tú nos comentabas que Shiloh hacía referencia a Mashiach. Después de esto nos llevaste conversando a la referencia que la Torá oral hace a las funciones del Mashiach como Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Terminamos hablando sobre la autoridad, que ahora, ¿quién tenía la autoridad ahora? Puesto que si su majestad era Mashiach ben Yosef y él había muerto, él había cumplido su función, entonces la autoridad ya había sido removida de Judá y ahora la tenía Shiloh. Entonces surge una pregunta nuevamente, Rabino. En el Tanaj y en la Torá, ¿se hace referencia a que Mashiach tiene que morir? En la Tanaj dice en Isaías 53. Isaías 53 es un texto que, aunque el judaísmo no, ¿cómo les digo? Digamos, la posición generalizada del judaísmo de hoy en día dice que ese texto se refiere al pueblo y no al Mesías. Eso no es la percepción que tenían los sabios del mismo judaísmo en tiempos antiguos. El propio Zohar, por ejemplo, el Zohar muchas veces hace alusión al capítulo 53 de Isaías como un texto eminentemente mesiánico, ¿ya? Y así hay muchos textos en la antigüedad que nos hablan de un texto mesiánico. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces vemos nosotros que ahí de alguna manera está hablando que va a dar la vida por los pecados del pueblo, es decir, para expiación del pecado. Ahí hay una alusión estricta, digámosle, a un sacrificio. En la perspectiva de la Torah oral, basado en la atadura de Yitzhak, se tenía la percepción de que, siendo Yitzhak el Mashiach, como siervo sufriente, iba a morir y resucitar, o iba a acercarse a la muerte y el Eterno le iba a salvar de morir. Esa percepción es la que se tiene en la Torah oral. Y en la Tanaj, pues literalmente en Isaías 53, pues como te digo, en la antigüedad, y hay muchos escritos hasta el día de hoy que ven el texto de Isaías 53 como un texto mesiánico. Estamos hablando de un Mashiach que sí iba a dar su vida para expiación de su pecado. O sea, literalmente en la Tanaj sí hay una alusión, y en la Kabbalah también se sabía que iba a haber una aproximación a la muerte, basado en ataduras de Yitzhak. Eso como siervo sufriente, ¿no? Todo esto iba a ser como siervo sufriente, como Mashiach ben Yosef, como Mashiach ben David. Tendría que venir con espada resplandeciente a aniquilar a todos los enemigos de Israel. Sí hay una alusión. Rabino, pero, perdona, esto me lleva a pensar un poquito, porque he leído varios artículos de Judá en donde ellos mencionan que este capítulo 53 de Isaías hace referencia al pueblo judío, no a un siervo judío. Entonces sería necesario que el pueblo judío muriera para poder expiar los pecados. Sí, no puede estarse refiriendo al pueblo. Y hay otra parte en el mismo texto que dice
que menciona al pueblo, o sea, el pueblo no puede morir, dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea que fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, no se puede estar refiriendo al pueblo, que por la rebelión del pueblo fue quitado el pueblo para perdón de los pueblos. No puede estar todo encerrado. Como te digo, eso es más que todo no una interpretación, sino una manera de desviar la atención de este texto como un texto mesiánico, precisamente como tratándole de quitar bases a todos aquellos que tratan de fundamentar en este texto su creencia en Jesús. Estoy hablando de Jesús, ¿ya? Entonces el judaísmo, pero ese es el judaísmo oficial de hoy en día, pero todos los escritos antiguos del mismo judaísmo hacen referencia a Isaías 53 como un texto mesiánico, o sea que eso es un error nada más del judaísmo. Recuerdo que hace algún tiempo tú nos pasaste un video de una encuesta que estaban haciendo en varias personas en Jerusalén. No sé si te recuerdas, en donde sí, les contaban, les narraban sobre eso, sin hacer mención del nombre de Jesús o de su majestad. Simple y sencillamente les hablaban y hacían referencia a este pasaje y todo el mundo pues se impresionaba la relación que había con el personaje histórico, ¿verdad? Sí, y lo interesante es que Isaías 53 era una haftará de una parashá, no me recuerdo ahorita cuál, yo creo que es la de Yitro, no me recuerdo. Pero el pueblo de Judá cambió la haftará para que el pueblo de Judá nunca leyera ese texto. En esta encuesta, donde en Israel están leyéndole el texto, a toda la gente le parece extraño el texto porque nunca lo habían leído. El pueblo de Judá solo lee la parashá y la haftará, pero no hacen una lectura de toda la Tanaj, y la mayoría lee más Shulchan Aruch o Halajá que la propia Torah o la Tanaj. Entonces este texto en esa encuesta les parecía desconocido, pero cuando literalmente van leyendo en hebreo ellos, porque la encuesta es dada en hebreo, están leyendo una Tanaj hebrea, el judío que vive en Israel dice, pues todo esto encaja, y ellos le llaman Yeshu. Dice, y cuando le preguntan el último, ¿crees tú que hay un personaje histórico que haya cumplido todo lo que aquí está dicho? Y ellos rápido dicen Yeshu. ¿Ya? Es una manera despectiva que el judaísmo se refiere a Jesús, pero es precisamente que el texto es claro y evidente que es mesiánico. Cuando nosotros hablamos de la muerte de su majestad como Mashiach ben Yosef, entonces vemos claramente el cumplimiento de varias referencias, como tú mencionabas, tanto en la Torá como en Tanaj. Ahora, ¿era necesario que la muerte de su majestad fuera tan trágica, tan dura, muerto en un crucificado? Bueno, habían dos, aquí tendrían que haber dos preguntas. Primero, ¿era necesario que muriera? Era una muerte, ¿verdad? ¿Cómo es que una muerte da vida? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué ese tipo de muerte? ¿Ya? De alguna manera, que un justo muera de esa manera, en este mundo, en esta generación, revela el nivel de maldad que en esa generación había, porque es un contraste, ¿ya? Cuando una persona enseña una mentira en un mundo gobernado por la mentira, llena estadios, ¿me explico? Tiene mucho público, pero cuando un mundo lleno de mentira, un hombre predica la verdad, lo crucifica. O sea, lo que estamos viendo ahí, el grado de muerte que está teniendo es el abismo que había entre su justicia y la maldad de la generación de su pueblo en que él había venido. El profeta Daniel habla acerca de la venida del Mashiach, que dice, cuando el pecado del pueblo llegue al colmo, que eso es precisamente lo que platicábamos en el episodio anterior, que la Tanaj dice que vendría en una generación totalmente pecadora. Entonces vemos nosotros en una generación tan pecadora que el propio Mashiach dice
que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Todo lo que él enseñaba, inclusive sanar a enfermos, ellos decían que por Belcebú, o sea, por un demonio, es que él hacía esto. Llega a tal grado de la maldad, de la ceguera, de la inconsciencia, de la falta de conocimiento del pueblo, que al propio Mashiach lo están viendo como un endemoniado. ¿Te imaginas? Entonces lo que estamos viendo ahí es, en ese tipo de muerte, precisamente es el antagonismo que había entre su justicia y la maldad que lo rodeaba en esa generación. Esa es la primera acepción. La segunda acepción que nosotros hemos entendido, y que eso no está en Judá, es que el mensaje que recibimos nosotros, que él, siendo justo, murió como un pecador, o sea que de alguna manera se despojó de su justicia, porque él pudiera haber resistido y vencido a sus enemigos, como él dijo, yo puedo llamar a una legión de ángeles y que vengan y maten a todos, pero no esa era la idea. Entonces él muere como un pecador porque se despojó de su justicia para compartirla con nosotros, y ese es el mensaje de la necesidad de ese sacrificio, de esa muerte. Por el otro lado, también él murió. Perdón, Rabino, que te interrumpa. El pueblo cristiano dice que él murió como un pecador, pero hacen alusión a que él pecó, o sea, que se llevó el pecado y entonces hacen verlo como pecador. Cuando tú dices que él murió como un pecador, murió como un pecador sin haber pecado. Sin tener pecado, precisamente. O sea, que se despojó de su justicia. Y al mismo tiempo vemos nosotros que él murió como que si no tuviera poder, teniendo todo el poder. O sea, de alguna manera se despoja de su justicia, se despoja de su poder para compartirlo con nosotros. Entonces, por eso es que ahora nosotros, su simiente, por eso dice que, ahí vamos a la otra pregunta, que el objetivo de su muerte era crear un linaje. Por eso dice, y verá linaje cuando dé su vida por la expiación de su pueblo. Entonces vemos nosotros que su descendencia, o sea, que su muerte genera un linaje que tiene autoridad y tiene poder, gracias a que él se despojó de eso para compartirlo con todos aquellos en quienes él se iba a reproducir. Así vemos nosotros las dos acepciones que pudiera dar el mensaje de por qué tuvo que morir de esa manera. Y sirve de introducción para la otra pregunta, es por qué tenía que morir, porque eso es lo que siempre hemos dicho nosotros. Si todo se tratara de guardar mandamientos, ¿verdad?, que la gente se le olvidó o quedó en amnesia, hubiera sido más fácil que él descendiera de los cielos, que no viniera en un vientre de una mujer normal como oculto, ¿no?, sino que viniera evidentemente descendiendo de las nubes a la vista de todos, que fuera un impacto tremendo esto, y que dijera en voz alta cuando todos lo escuchaban: obedezcan la ley de mi siervo Moshe, y el que no va a morir. Todos hubiéramos obedecido, ¿no?, hubiéramos entendido el mensaje. Entonces quiere decir que el objetivo no es la obediencia de los mandamientos. Entonces su sacrificio precisamente fue necesario para crear un linaje que sí tuviera la capacidad en su corazón de poder guardar la Torá en el espíritu correcto. Eso quiere decir limpiar los corazones, circuncidar los corazones, implantar la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de una manera natural obremos en justicia guardando los mandamientos. Eso no se hubiera podido lograr sin su sacrificio. Ese es, digamos que ahí sirve de introducción para la pregunta es ¿por qué tenía que morir? Rabino, y me pregunto, si no hubiera muerto, no hubiera existido el derramamiento de sangre, entonces tampoco hubiera sido válida su función. Bueno, sí, porque la escuela que nos dejó el Eterno con la Torá acerca del tabernáculo es que todo es purificado por medio de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. La única manera es que haya derramamiento de sangre. Entonces,
la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos nos dice que su sangre fue necesaria porque con su sangre purificó el templo. Recordemos que nos dice en la Torá que los pecados del pueblo impurifican el tabernáculo. Por eso es que para Yom Kippur habían sacrificios que purificaban el tabernáculo y después venían para expiar al sacerdote y después ya venía lo de Yom Kippur, ¿ya? Entonces el tabernáculo celestial, que es el verdadero, que en el pensamiento hebreo es el permanente, el eterno, de alguna manera los pecados del pueblo habían impurificado ese tabernáculo celestial. Él con su sangre purifica el tabernáculo, entra como sumo sacerdote y ya está habilitado de una manera pura para aquellos quienes a través de su sacrificio puedan acercarse al Eterno y que con su sangre podamos nosotros expiar nuestros pecados. Así de una manera legal, digámosle, tenemos sangre, que la Torá pide sangre para poder expiar pecados, nosotros tenemos sangre para poder expiar los pecados. Cuando tú haces referencia, ahorita hablabas sobre el sacrificio de Yom Kippur. Recuerdo que hay alguna rama del cristianismo que le ha llamado al personaje histórico de Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay otras ramas que lo relacionan con el Cordero que se sacrificaba para Pesaj. ¿Realmente habría alguna relación del sacrificio de Su Majestad con alguno de estos dos corderos, con alguno de estos dos sacrificios que se hacían en el tabernáculo? Sí, definitivamente. El personaje, la función del Mashiach de alguna manera es sumamente completo. En alguna medida él está en lugar del templo, él está en lugar del sumo sacerdote y él está en lugar del cordero. O sea, él de alguna manera es todo, ¿ya? Para poder relacionar Yom Kippur con Pesaj, es necesario entender que el hombre es esclavo del pecado, de su inclinación al mal. Entonces, no se trata de un cordero que expíe mi pecado, sino necesitamos de un cordero que nos libere de la inclinación al mal, que habíamos platicado que es la base teológica de la fe hebrea, de la emuná hebrea, que nos libere de la esclavitud del pecado, de esa inclinación al mal, de la yacer jará o de la concupiscencia. Entonces ya eso ya nos tiene una relación con la festividad de Pesaj, que es una festividad de liberación. Pero en este caso, pues no tenemos cadenas visibles, no estamos trabajando en ruinas como estaban trabajando nuestros padres en Egipto, en Israel, sino que estamos hablando de una esclavitud del interior de nuestro corazón por nuestra inclinación al mal. Queriendo guardar mandamientos, no podemos, porque por naturaleza somos malvados y gobernados por nuestro egoísmo. Entonces, el Cordero de Pesaj viene a liberarnos de nuestro pecado. Si reconocemos que somos esclavos del pecado, entonces reconocemos la relación que hay entre este Cordero de Pesaj con la festividad de Yom Kippur, porque viene a quitar el pecado. Y esa es la gran incongruencia del Mesías cristiano, de Jesús. Tú dijiste que Él es el que quita el pecado del mundo, como lo dijo Yohanan o Juan el Bautista, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es pecado? Violar la ley. O sea, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, define el pecado como la violación de la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que todos los seguidores de Jesús, que dicen que Él vino a quitar el pecado del mundo, ellos sigan pecando, sigan violando la ley porque no guardan los mandamientos de la ley? ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la incongruencia. Pero en realidad, el Mashiach, su función era quitar el pecado del pueblo. Y si pecar es violar la ley, quiere decir que el corazón del pueblo tiene que retornar a la obediencia de los mandamientos de la Torá. Y eso, si Su Majestad Yeshua cumple con eso, esa es la evidencia de que Él es el único y verdadero Mashiach, fuera de todo concepto doctrinal o teológico, filosófico. O sea, yo puedo testificar de que Su Majestad Yeshua es el Mashiach
porque cambió mi vida. Y no estoy diciendo que dejé de fumar o dejé de tomar vino, no. Porque antes era violador de la ley y ahora soy observante de la ley de una manera natural, porque Él transformó mi corazón, como lo habían dicho los profetas que habíamos mencionado, de Barín 36, Ezequiel 36 y todos estos textos que hablan de una transformación interna. Era necesario la muerte de su majestad Yeshua para el cumplimiento de todas esas promesas, y que así pudiera haber una renovación, una transformación en nuestro interior. Ese es la gran palabra, la gran testimonio, ¿cómo se llama? Frase de Rav Shaul, que fue malinterpretada por el judaísmo, cuando dice que somos justificados gratuitamente por su sangre. Ellos, justificados, entienden por su pensamiento grecorromano que es pasar por alto, ¿ya? Es como que ellos entienden como que yo estoy de guardia de una fiesta y que todos tienen que venir del traje formal, pero como Ari es mi amigo, yo te voy a justificar y te dejo pasar con tenis y con playera. Ese es el concepto grecorromano de justificar, ¿ya? En cambio, en el concepto hebreo, justificar significa hacerme justo. Eso quiere decir que si tú vienes en playera y con tenis a una fiesta que es de traje, yo te pongo traje y te pongo zapatos para que puedas cumplir con la medida, con lo solicitado. No sé si me explico. Entonces, cuando Rav Shaul dice que somos justificados gratuitamente por su sangre, está hablando del efecto de su sangre en nuestras vidas que nos hace justos. Como evidencia de eso, llevamos una vida en armonía con las leyes de la Torá. Y esa vida de justicia es lo que evidencia el efecto del verdadero y único Mashiach en un hombre, en una persona. Rabino, cuando dices que hay una relación de la muerte de su majestad con el sacrificio de Yom Kippur, recuerdo que hay dos chivos y uno de estos es el que se lleva el pecado, pero no muere. Así es. ¿Cómo podríamos relacionarlo con la muerte de su majestad? Bueno, definitivamente, su majestad Yeshua, hay dos corderos de Yom Kippur. Uno es sacrificado por el pecado, pero no se le impone manos, no se le traslada el pecado del pueblo sobre el chivo, sino muere por el pecado, pero es un chivo perfecto, sin pecado. El segundo chivo, a ese se le traslada el pecado del pueblo y ese se va al desierto y llevándose el pecado del pueblo. Entonces, su majestad Yeshua no es como el personaje de Jesús, que a él se le trasladó el pecado, ¿ya? Sino que él, porque si a Mashiach se le traslada el pecado, él ya no, ese chivo ya no es perfecto, porque ya tiene pecado en él. Ellos están sacando un símil, ellos sacan un símil del chivo que tú y yo tendríamos que presentar por un pecado. Estamos hablando de un pecado individual, pero Yom Kippur es el perdón de los pecados de un conglomerado, del pueblo. Y su majestad Yeshua no vino por los pecados de una persona individual, sino vino por toda la creación. Entonces aplica al servicio de Yom Kippur. Entonces él es como el primer chivo. El primer chivo hace alusión a Mashiach ben Yosef y el segundo chivo hace alusión a Mashiach ben David. El primero muere por el pecado, pero no hay pecado en él. Es lo que hace alusión el primer chivo de Yom Kippur. El segundo, que ya viene como Mashiach ben David, él viene con espada resplandeciente a quitar todo el pecado de este mundo y se lo va a llevar. Ahí es donde dice en Apocalipsis que el Satán, o sea, la Yacer Hará, será quitada, y por eso nuestros cuerpos corruptibles se podrán retornar a un cuerpo incorruptible como lo tenía Adán en el Gan Edén antes del pecado. Ahí es donde vamos a ascender al nivel espiritual que su majestad Yeshua tiene. Una de las creencias que ha predicado el cristianismo es que en el momento antes de morir su majestad en la cruz, pronuncia una frase que en hebreo dice algo así como Eli, Eli, lama sabachthani,
que significa Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ellos dicen que en ese momento el Padre lo abandonó porque fue cuando cargó con el pecado del mundo. ¿Qué nos podrías decir, David? Bueno, ahí se manifiesta verdaderamente que él era hombre y que estaba sufriendo y sufrió hasta la muerte. Esas son las palabras de un hombre que está sufriendo, y definitivamente ese sufrimiento, esa muerte, la muerte es la antítesis de la Torá, la antítesis de lo que él es. O sea, Yohanan en su primera carta, cuando comienza a hablar, lo presenta como aquello que era desde el principio, tocante al verbo de vida. Se nos manifestó y lo vimos y lo tocamos. O sea, él es la vida. ¿Imaginas él siendo la vida, muriendo en una cruz? Si él hubiera sido Dios, como lo pintan a Jesús, ¿cómo puede estar hablando a otro Dios? O sea, quiere decir que hay dos dioses, ¿no? Dios mío, ¿por qué me amas tanto? Él era un hombre, y ese sufrimiento lo hizo tener ese tipo de expresiones, porque la vida, imagínate el concepto de vida que él es, estaba muriendo. Entonces, si logro transmitir el mensaje, era como algo, como que dos cosas antagónicas se estaban uniendo y encontrando un punto que armonizaba, como la luz y las tinieblas en un mismo lugar. Lo que era antagónico se estaba uniendo, fusionando, para luego descender al Seol, y como él no había pecado en él, no podía conocer corrupción, él tenía un cuerpo incorruptible, pues el Seol lo vomita, o sea, lo vuelve a resurgir. Pero ese sufrimiento, esas palabras evidencian la naturaleza humana, que ya definimos eso en otro episodio, que la naturaleza humana que el Eterno creó, en Bereshit 1:26, no es lo que tú y yo somos, sino lo que Adán antes de pecar era y lo que su majestad Yeshua era. Pero tenía dolor, había sufrimiento. Es importante mencionar, Rabino, que ambos sacrificios que se hacían analogías, tanto el sacrificio que se tenía que hacer para Pesach como el sacrificio que se hacía en Yom Kippur, ambos se tenían que realizar en el templo, pero en esta ocasión el sacrificio de su majestad es afuera del templo, es afuera de la ciudad. ¿Qué me podrías comentar? Ahí tendríamos que entrar a otro tema más profundo, que sería el tema de la vaca roja. El tema de la vaca roja es un tema muy complicado, en el sentido de que, como tú bien lo has dicho, todos los sacrificios, por orden de la Torá, tenían que ser sacrificados en el patio del templo, del tabernáculo, y su sangre rociada hacia el lugar santo. Todos los sacrificios eran operados por los levitas, ¿ya? Y en el caso de la vaca roja, es un sacrificio atípico, porque es un sacrificio que, según la Torá, tiene que ser sacrificada y quemada fuera del campamento, y sacrificada y operada su quemada por no levitas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, vemos nosotros que el sacrificio de la vaca roja, siendo un sacrificio atípico, también es una analogía del sacrificio del Mashiach, que es un sacrificio atípico, porque es sacrificado fuera del templo, igual como la vaca roja, y es operado el sacrificio por gente ajena al sacerdocio. Si lo vemos en esa analogía, Judá representaba el sacerdocio, porque era los que tenían, representaban al pueblo que había sido llamado en Shemot 19 a ser una nación santa, un real sacerdocio. Pero no fueron ellos los que lo crucificaron, y no fueron ellos, fueron los romanos, o sea, alguien ajeno al sacerdocio. O sea, de alguna manera, este sacrificio atípico de la vaca roja, que si tú quieres lo podemos platicar en otra ocasión, es bien complicado, en el sentido, solo imagínate cómo el judaísmo lo ve de complicado, que dice que el rey Salomón, el Eterno le reveló todo acerca de la Torá, menos el sacrificio de la vaca roja.
O sea, el gran sabio de todas las generaciones del pueblo de Judá entendió todo, menos el sacrificio de la vaca roja. Y lo importante es que la Torá, el sacrificio de la vaca roja, inicia diciendo, este es el mandamiento de la Torá. Literalmente, y todos los rabinos comentan diciendo que en la vaca roja se concentra, se resume todo el objetivo de la Torá. ¿Te imaginas? Que el sacrificio de la vaca roja es el objetivo de toda la Torá. Y fue lo único que el rey Salomón no entendió. O sea que entendió todas las aristas, pero nunca entendió de qué se trataba, de cuál era el objetivo final. Definitivamente ese es un tema que nos interesa, Rabino, y quisiéramos invitarte desde ya para una próxima reunión que nos hables al respecto. Cuando Su Majestad muere, entiendo que pasa 3 noches muerto y al final resucita. Cuando resucita, hay unas palabras de Rab Shaul que dice que en vana sería su muerte si él no hubiese resucitado. Vana sería nuestra fe. En vana sería nuestra fe. Si él no hubiera resucitado. Sí, eso es, como te dijera yo, de alguna manera, pero no sé si sería bueno sacar la presentación, ¿no? De alguna manera, así, a grosso modo, digamos que en el pensamiento hebreo, todo es cíclico. Quiere decir que todo tiene que regresar de donde todo salió. Nuestro inicio es nuestro objetivo. En el pensamiento grecorromano, en el pensamiento cristiano, el pensamiento es lineal. Por ello ellos interpretan Génesis aquí y Apocalipsis está en el otro extremo. ¿Ya? Ahora, el pensamiento hebreo es cíclico. Todo tiene que regresar donde todo comenzó. Por eso es que nuestra interpretación de revelaciones al final es lo mismo y es congruente con nuestra interpretación de Bereshit. Por eso es que el Olam Jabá, a donde todo va a ir, es el Gan Edem, de donde todo salió. ¿Ya? Entonces, Su Majestad Yeshua, de alguna manera, desciende, toca fondo, llega hasta el Seol, que es la antítesis de la vida, de lo que él es, y retorna. ¿Ya? Gracias a que él retorna, puede llevarnos con él a ese retorno. Por eso él se convierte en el camino, la verdad y la vida, porque él es el primero y el único que ha regresado al Padre, habiendo cumplido su objetivo para lo que fue formado. Entonces él sí ya regresó. Entonces él deja un camino por el cual nosotros, a través de él y en él, podemos retornar al Padre también. Por eso era importante que él no solo muriera, sino que resucitara y que, como dice el Nuevo Testamento, tenía que regresar a la diestra del Padre, como lo había profetizado en Salmos. Él tenía que estar sentado a la diestra del Padre. Y ese retorno es el que nos permite a nosotros retornar juntamente con él. Por eso dice Rab Shaul, muerte, cualquiera puede morir. Todos los movimientos revolucionarios tienen sus mártires que inspiran, que fortalecen un ideal de un grupo, pero hasta ahí nada más. Pero solo él que resucitó puede dar vida, porque él es la vida manifestada en este mundo. Eso es lo profundo de ese sacrificio. Y la pregunta que teníamos, que anda por ahí alrededor de esta mesa es ¿por qué tenía que haber muerto? Y eso yo quisiera que platicáramos un poco. ¿Por qué? Porque, y esa es la gran diferencia, por ejemplo, del Mesías cristiano. Jesús es Dios, ¿ya? Entonces, lo que él vivió, lo vivió porque era Dios y tenía la capacidad de vivirlo porque era Dios, pero yo no. Entonces, por eso es que el cristianismo se convierte en una utopía, así se dice, utopía. Se refiere a que todos hablan de justicia y de santidad, pero nadie es justo y nadie es santo. ¿Ya me explico?
porque porque Jesús hizo lo que hizo porque él era Dios, pero yo no soy Dios. Pero en cambio, lo poderoso de su sacrificio es que la gente no ha entendido que él murió para darnos vida. Dice, así como la semilla tiene que caer al suelo y morir para dar fruto, así el Hijo del Hombre. O sea, que el fruto que él da es su reproducción en nosotros. Por eso en Isaías 53 dice, y verá linaje, una vez que se presente como sacrificio de expiación. O sea, el objetivo de su sacrificio, uno de los objetivos de su sacrificio, era su reproducción en nosotros. Eso quiere decir que ya viéndolo nosotros como Efraín desde este punto de vista, su vida no solo es inspiradora para nosotros, sino que es nuestra meta, nuestro objetivo, porque él dio su vida para reproducirse en nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a ser lo que él es. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea que nosotros tenemos que ser lo que él es. Imaginas que él es el hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. Entonces, Ari, tú y yo, ¿cómo podemos llegar a ser considerados hijos del Eterno sin que él deje de ser unigénito? Eso es una pregunta interesante, porque si tú y yo somos hijos, él ya no es unigénito, porque ya el Eterno tiene 3 hijos, él, tú y yo. Lo que pasa es que nosotros, él se reproduce en nosotros y nosotros tenemos que llegar a ser él para ser considerados hijos delante del Eterno. Para cuando tú eleves tu oración al cielo, no te escuchen a ti, sino escuchen tu voz en ti. Ese es un mensaje muy profundo que la Kabbalah nos da, que nos dice que el Eterno tiene un solo hijo y solo a él ama y a nadie más. ¿Cómo ese amor puede llegar a nosotros? Cuando nosotros vivimos en su hijo. Por eso Rab Shaul decía, todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece, pero es estar en él y ser lo que él es. Quiero llevarte esto a un grado más. ¿Te imaginas que para nosotros la gracia, la bondad, la justicia y el amor del Eterno llegó a nuestra vida a través de la vida de él, a través de su ministerio, su función, como le queramos llamar? Si tú y yo tenemos que ser lo que él es, quiere decir que la gente que nos rodea debe de accesar al amor, a la justicia, a la gracia y a la del Eterno a través de tu vida y a través de la mía. Ser lo que él es. Quiere decir que tú y yo tenemos que ser el Mesías para nuestras esposas y para nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser los representantes de la divinidad en nuestros hogares. Eso es el objetivo. Ya no solo es una vida que inspira, sino es una vida que nos pone un objetivo, una responsabilidad y un poder para cumplir con esa responsabilidad y alcanzar ese objetivo. ¿Esto estaría relacionado con el concepto de Ejad, Ramín? Así es. ¿Que tendríamos que hacer los Ejad con él? Así es. Por eso él dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Imaginas? En esa unidad que él tiene con el Padre, por eso él lo representaba. Por eso cuando Esteban le dice, muéstranos al Padre y nos bastará, dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ahora, ¿te imaginas que si tú y yo somos uno y somos lo que él es, deberíamos de poder llegar a repetir las mismas palabras? Ari, muéstrame al Mesías y te creo. Y que tú puedas decir, si me habéis visto a mí, habéis visto al Mesías. Porque así como el Mashiach representa al Eterno, tú y yo tenemos que representar y manifestar al Mesías en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y en toda la creación. Eso es la gran diferencia entre Jesús y su majestad Yeshua.
como el único y verdadero Mashiach. Claro, porque en el cristianismo se cree que cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, están hablando de una sola persona, un solo Dios, están pensando que el personaje histórico de Jesús es una divinidad juntamente con el Padre. Claro, porque como habíamos platicado en el primer episodio, estas personas traen un pensamiento grecorromano enraizado en la religión pagana, y por eso el politeísmo y todo esto es normal, pero recuérdate que estamos hablando de ese pensamiento de los que formaron el cristianismo. Ya la gente de hoy en día solo heredó, pero las personas de hoy en día no están razonando sus principios de fe y de doctrina, simplemente lo reciben, lo replican, lo defienden, pero nunca lo pueden razonar. Estamos hablando de los que estuvieron, los 385 obispos que estuvieron en el concilio de Nicea, que habían, de los 385 o 387, habían dos latinos, 4 romanos y los demás griegos. Ellos son los que crearon la doctrina. Los de hoy en día solo están replicando, no sabiendo ni por qué, ni razonando, defendiendo y peleando una batalla que no es de ellos, que es lo que habíamos platicado al principio del poder de la religión, ¿no? Claro, Rabino. Ante tanta evidencia que tú nos has comentado durante estos 4 episodios que llevamos ya, quisiera que nos hablaras un poco, porque aún así, ante tanta evidencia, existen dudas de que su majestad sea realmente el Mashiach esperado. Por ejemplo, la literatura judía comenta que su majestad no cumplió con algunas profecías mesiánicas, por ejemplo, la construcción del templo esperado por los judíos. Sí, ¿Qué nos podrías decir? Sí, lo que pasa es que la interpretación de que se va a levantar un tercer templo es un error. Y no hay ninguna profecía que diga que tenga el Mashiach tendría que levantar el tercer templo. Es más, hay una profecía en la Tanaj, literalmente, que demuestra que el Mashiach tenía que venir durante el tiempo de la época del segundo templo. O sea, que si el segundo templo ya fue destruido, quiere decir que la profecía no se cumplió porque el Mashiach no vino, o vino y ellos no lo reconocieron. ¿Ya? Entonces, es un error definitivamente creer en el restablecimiento de un tercer templo. Es un error doctrinal, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo. Todos ellos están haciendo referencia a Isaías, a Ezequiel 48, creo yo, que habla, todos interpretan de un tercer templo, pero no han ubicado el libro de Ezequiel, que fue escrito en el exilio babilónico. Quiere decir que cuando Ezequiel escribió esto, el tercer templo hacía años había sido destruido por Nabucodonosor. No había templo, no había ciudad, y en ese contexto, cuando no había templo, no había ciudad, y ellos tenían unos 50 años viviendo en Babilonia, se habla de la reconstrucción, que no está literalmente que diga un templo, no está literalmente que diga una ciudad, y 30 años más tarde vemos a Nehemías y Esdras reconstruyendo el templo y la ciudad, ¿ya? Pero es una mala interpretación doctrinal de que se va a levantar un tercer templo. Es un error tanto del lado del cristianismo como del lado del judaísmo, o sea que no hay ninguna profecía al respecto. Rabino, ¿y esta construcción del templo no estaría relacionada un poco con la construcción de nuestro templo espiritual, por ejemplo? No, porque el judaísmo levanta esta profecía de que el Mashiach tiene que reconstruir el tercer templo, porque si te das cuenta, dentro de su doctrina, teniendo una ley que exige la sangre para expiación de pecados, al no tener templo donde presentar las ofrendas, su doctrina es incoherente, vacía. Porque ¿cómo puede el judaísmo decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados y que el Eterno los va a perdonar cuando no tienen sangre para lograr este objetivo y la ley exige la sangre? Entonces, de ahí surge la necesidad de un tercer templo, y por eso ves a los miembros del judaísmo
implorando por un levantamiento de un tercer templo. Sus oraciones, todo está dirigido, porque sin templo es incoherente su doctrina. Por el otro lado, del lado del cristiano, ¿dónde surgió esto de un tercer templo? Pues tú y yo sabemos que eso resurgió en el año 1600 y pico, finales del siglo XVII, finales del siglo XVI, por uno después de la Revolución Protestante, en manos de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este obispo católico que generó el protestantismo? Martín Lutero. Martín Lutero, fue en 1600 y algo. Entonces, todo este movimiento protestante estaba haciendo gran daño al catolicismo, al cristianismo en Europa, porque te recuerdas que en ese tiempo todos los reyes, todos los gobiernos europeos hacían caso al papado, ¿ya? Entonces estos movimientos protestantes estaban viendo, dañando esto y viendo, señalando al papado como el antimesías. Y eso en uno de los escritos de Martín Lutero está señalando al papa como el antimesías. De alguna manera, los dos obispos jesuitas, uno de apellido Rivera y el otro no me recuerdo cuál era su apellido, crearon esa doctrina que se le llama la escuela futurista, de alguna manera para distraer la atención del papado como el antimesías. Entonces ellos comenzaron a hablar de la semana 70 de Daniel, que la semana 70 era profética y no se había cumplido. Quiere decir que si la semana 70 no se ha cumplido, el antimesías no ha venido, y que se iba a levantar un tercer templo, porque ellos crearon que se iba a levantar un tercer templo y que ahí iba a sentarse el antimesías, porque si el templo tiene que levantarse en Jerusalén, ¿sí?, el antimesías tiene que ser o judío o musulmán. Y entonces de esa manera están distrayendo la atención del cristianismo, como el antimesías, como que se iba a presentar como Dios. Entonces todo eso de que el cristianismo está esperando es gracias a esa doctrina falsa, estratégica, para menguar el daño que el protestantismo estaba haciendo al catolicismo en el año 1665, si no estoy equivocado. Pero no tuvo fuerza esa doctrina. Hasta 1860, 1870, en un bibliotecario de Inglaterra encuentra este tratado de estos obispos jesuitas, le llama la atención y lo vuelve a publicar, vuelve a sacar otras ediciones. Llega a manos del maestro de Scofield, un estudiante de teología en Inglaterra, y él adopta esta teología del que se va a levantar un tercer templo, donde se va a hacer la antimesías, en donde la gran tribulación, todo esto que el cristiano hoy cree. Así fue la historia de cómo llegó al cristianismo. Antes del año 1870, nadie creía que la semana 70 no se había cumplido, que el papado era del antimesías, nadie creía en un arrebatamiento, nadie. Y entonces Scofield, que tú sabes que en el cristianismo tuvo una gran influencia doctrinal, fue el que introdujo en 1870, 1890 más o menos, esta doctrina dentro del cristianismo. Que hoy el cristiano pues también cree que se va a levantar un tercer templo y que va ahí se va a sentar el antimesías, pero todo esto es algo ficticio, creado nada más de una manera estratégica para minimizar el daño que el protestantismo estaba haciendo al catolicismo más o menos en el siglo XVI, ¿cierto? ¿Verdad? Pero nada de eso tiene una base escritural. Rabino, otra de las profecías que se argumenta que su majestad no cumplió es que se esperaba que el Mashiach implantara un periodo de paz. Sí, y eso va a ser así. Lo que pasa es que su función no ha terminado. Era lo que yo te decía. El judaísmo espera solo al Mashiach ben David, porque ellos jamás van a aceptar que su observancia de la Torah esté equivocada. Porque recuérdate que este Mashiach ben Yosef tenía que venir a quitar el pecado del pueblo, y ellos no tienen pecado, por lo menos es lo que ellos piensan. ¿Me explico? Entonces ellos esperan solo al Ben David, que viene a implantar el reino del Eterno a este mundo, a implantar un reino de paz. Ojo, pero eso no es solo así.
¿Te recuerdas que te dije que el primer chivo de Yom Kippur es una analogía del Mashiach ben Yosef, que muere por el pecado, para quitar el pecado, pero no hay pecado en él? ¿Ya? Y entonces, el siguiente chivo es el Mashiach ben David. Entonces, nosotros estamos viviendo una era intermesiánica, en medio de las dos manifestaciones mesiánicas. Eso es lo que ellos no pueden ver, no pueden apreciar la aplicación de las dos funciones del Mashiach, como Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Ya? Nosotros estamos en el ínter. Primero, el reino del Eterno tiene que estar implantado en los corazones de la gente, para luego, cuando ya haya una generación totalmente justa del pueblo, el reino ya venga Mashiach ben David a implantar el reino totalmente. Si te das cuenta, este reino mesiánico también tiene que ver con David, el rey David y su hijo Shlomo. Shlomo viene de Shalom, viene de paz. Te das cuenta que aunque Shlomo pecó, su reino no fue dividido en vida de él, sino la Tanaj dice, por amor a mi siervo David, en tiempo de tu hijo, el reino de Israel será dividido por el pecado de Salomón. ¿Por qué no lo dividió? Es precisamente en el rey David y el rey Shlomo, nosotros vemos la implantación del reino mesiánico en este mundo, en una analogía futurista, digamos. Viene un Mashiach ben David, que yo te platiqué la vez pasada, que el espíritu de este Mashiach ben David es venir sangriento, con violencia, a quitar la cizaña de este mundo, como lo dijo su majestad Yeshua en la parábola del trigo y la cizaña. Y luego ya viene un reino de paz, que es el reino de Shlomo, un rey que ganó la admiración de todo el mundo sin pelear una sola batalla. Ese es el Olam Jabá. Es como hay una transición entre Mashiach ben David y Mashiach. Ellos no pueden ver esa transición. O sea, tienen un velo y no pueden ver esa transición. El Mashiach y el Zohar nos explica que cuando viene del cielo una bendición hacia la creación, pero los justos y los malvados están mezclados, dice que los cielos detienen la bendición del Eterno. Y primero hay que separar los malos de los justos. Y una vez ya estén identificados, la bendición desciende sobre los justos y no sobre los pecadores. Y eso es lo mismo lo que sucede. La primera función de Mashiach ben Yosef es precisamente hacer esa división, separar a los justos de los malvados, porque así como estábamos, no se evidencia la maldad. Por eso es que la gente confunde la luz con las tinieblas. Lo primero, la función de Mashiach ben Yosef es separar a los justos de los malvados y que se evidencie la justicia, la maldad a través de la evidencia de la justicia. Cuando tú ya ves una persona justa, rápido reconoces a una gente malvada. Y eso es lo que su majestad Yeshua hace, basado en la profecía de Isaías, no me recuerdo, 62, 63, en donde dice que él vendrá y pondrá la justicia a plomo, porque su función es mostrar qué es lo justo y así se evidencia lo malvado. Esas son de su función. Una vez ya esto sea, por eso él dice, yo no vine a traer paz, sino vine a traer división entre padres e hijos y todo esto. ¿Por qué? Porque su función es dividir. Ya después él, como Mashiach ben David, va a traer no solo la bendición sobre los justos, que él mismo justificó con su sangre, sino al mismo tiempo va a traer juicio y castigo para los que no están en el orden del Eterno. Una última pregunta, Rabino. También se hablaba de que la venida de Mashiach iba a traer a todos los judíos, pero yo quisiera generalizar, tal vez debería de traer a todo el pueblo de Israel a Israel. ¿Y eso se cumplió? ¿Se cumple? ¿O se espera que se cumpla? Se va a cumplir con Mashiach ben David. Recordemos que la era mesiánica, que eso es lo interesante, el Talmud nos habla respecto a Bereshit 6:9, creo yo, donde dice que mi espíritu no contenderá con el hombre más que 120 años. Entonces viene una profecía del Talmud y dice, son 120 años del jubileo. Entonces ellos multiplican 120 por 50, está hablando de 6,000 años.
Entonces dice, esta creación durará 6.000 años. 2.000 años sin Torah, 2.000 años con Torah y 2.000 años de la era mesiánica. Recuerden que todo está narrado como una semana de 7 días. Entonces, el séptimo milenio ya es el reino mesiánico, ya es el Olam Jabá, como le queramos llamar a ese reino de paz que el Mashiach tendría que implantar. Pero estos 2.000 años previos a esa era, se le llama era mesiánica. Aparte es la era mesiánica y aparte es el reino mesiánico. La era mesiánica, como lo dice Weider, es una época en donde el espíritu de Mashiach está asequible a todo aquel que lo busque. Y esta era mesiánica inicia con el sacrificio de su majestad Yeshua como Mashiach ben Yosef y finalizará con su venida como Mashiach ben David, para luego él meternos al séptimo milenio, que sería el Olam Jabá. Entonces, por eso es que es una mala interpretación que el judaísmo ha tenido, pero siempre, como te he dicho, esa es la apreciación del judaísmo de hoy en día. Sin embargo, hay escritos, hay comentarios de sabios antiguos en donde dejan claro otra perspectiva que el judaísmo de hoy en día ya perdió en su memoria esa apreciación, y eso nos habla de una correcta interpretación de un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David, y que tiene que terminar la función. La era mesiánica ya comenzó, pero no ha terminado. Entonces, todo eso que ellos esperan de la paz en el mundo, todo eso es la obra final. Ya es como que dijéramos, el Mashiach tendría que venir a pintar tu carro. Ya, entonces el judaísmo, como mira que en lugar de pintar tu carro, lo despintaron, lo están lijando, lo están maciando. Dice, entonces él no es el Mesías, porque él tenía que venir a pintar el carro. Sí, pero para pintar el carro hay que botar primero la otra pintura, hay que arreglar los abollones, hay que fondearlo, todo eso no lo miran ellos. Ellos creen que eso es, ¡oh! Ya vino, sí, ya hay paz mundial. No, toda la Torah nos habla de un procedimiento que tiene que darse, todas las profecías se tienen que cumplir. Entonces, la era mesiánica, la función mesiánica ya inició, pero no ha terminado. Por lo menos, tú y yo debemos de testificar que en nuestro corazón y en nuestros hogares ya está el reino mesiánico, activo. ¿Ya? Nosotros, a través de nuestra observancia del Shabbat, podemos experimentar un poquito de ese reino, de ese gozo y esa paz milenaria, la experimentamos ya en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares. O sea, eso es algo real para nosotros, no es una utopía. Muchas gracias, Rabino. El tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, nos gustaría invitarte a una próxima reunión en donde quisiéramos que nos hablaras con respecto al tema de la vaca roja. Es un tema muy interesante y yo creo que vale la pena hablarlo, y tal vez si nos diera tiempo podríamos hablar sobre las manifestaciones de la próxima venida de su majestad como Mashiach ben David. Sí, con gusto, claro que sí. Ha sido un gusto tenerte con nosotros nuevamente, Rabino, y desde ya muchas gracias por todo este conocimiento que estás compartiendo. Que sean bendiciones para ti, Rabino. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.